Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa aquí en Al Pan Pan, en elmostrador.cl, en este martes 4 de julio. Y contarte que el gobierno y el presidente Gabriel Boric decidió entrar a la ofensiva en todo este tema y el caso convenios que todos los días va sumando un nuevo capítulo. Esta vez con la creación de una comisión llamada Probidad e Integridad, que estará formada por 6 personas, 6 expertos que han estado vinculados al mundo, a la discusión de la probidad, ¿no es cierto?, a lo largo de su carrera, y además tendrá 45 días para hacer propuestas en 5 áreas específicas. ¿De qué va a tratar esta comisión? Que además tiene por propósito no solo revisar lo que ha pasado bajo este gobierno, sino que en el gobierno pasado, lo que significó ahí algunas críticas desde la oposición, porque va a analizar la situación de los traspasos del Estado, ¿no es cierto?, hacia las fundaciones de aquí hacia 5 años para atrás. Eso incluye, por supuesto, al gobierno del presidente Sebastián Piñera. De este tema queremos partir nuestro programa de hoy y vamos a conversar a esta hora con uno de sus integrantes, precisamente, que ha sido nominado para ser parte de esta comisión. Estoy hablando de Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, integrante entonces de la Comisión para la Probidad e Integridad. Ignacio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días, Mirna. Encantado de conversar contigo. Muchas gracias. Voy a decir que como nosotros generalmente tenemos conversaciones con video, bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando solo con audio contigo. Ya pues, Ignacio, a ver si nos ayudas a entender qué alcance tiene para ti ser parte de esta comisión y los objetivos que se ha propuesto. Mira, yo creo que es bien importante el tema porque muchas personas, la ciudadanía en general, puede que ni se dé cuenta, pero todos nos beneficiamos de esta interacción entre Estado y sociedad civil, los adultos mayores, la persona que va a centros de cultura, y los niños que están en hogares residenciales. Entonces es muy importante cuando se pone una tela de duda sobre estas organizaciones, es importante mirar al futuro, porque tenemos que contar con el apoyo de este tipo de organizaciones y por eso mismo se necesita la transparencia en la relación con ellos. Ignacio, te quiero pedir un favor, lo que pasa es que se nos está escuchando un poquito con un eco, no sé si tú estás con audífonos o con algún tipo de manos libres para poder conversar. Yo estoy con el celular, no con manos libres. Ya, es que se nos está produciendo un tema ahí con el retorno, es que se produce como un eco ahí en tu conversación, a ver si podemos mejorar eso, ¿ya? Pero bueno, lo que quiero preguntarte es lo siguiente, partamos por lo primero. ¿Qué se supone que tienen que hacer ustedes en estos 45 días? No, básicamente definir y buscar ámbitos de mejora donde se puede ampliar la transparencia de la relación entre Estado y sociedad civil. Yo te diría que más que una tarea de identificar espacios legislativos, yo te diría que hay muchos espacios que se pueden muchos espacios de mejora que se pueden introducir por la vía administrativa. Ya, y esto implica hacer un primer diagnóstico y por lo tanto te pregunto, ¿cuál es tu impresión de lo que hemos visto en estas últimas semanas? Mira, yo creo que en otras oportunidades se me ha preguntado por ejemplo, los tratos directos. Yo creo que lamentablemente nuestro país es un país de catástrofe y en forma excepcional los tratos directos se justifican. No estoy justificando el caso de Democracia Viva, te fijas, pero claramente hay incendios, hay inundaciones, hay terremotos y el Estado debe acudir en apoyo a las personas y muchas veces lo que están más prontos para apoyar son las organizaciones de la sociedad civil. El Techo, el Desafío Levantemos por Chile, en fin, hay un montón de organizaciones, la Defensa Civil, que es una organización mucho más antigua y tradicional que las anteriores.
Entonces el Estado tiene que contar con la colaboración de esas organizaciones y ahí los tratos directos, lamentablemente, dado las catástrofes que tenemos recurrentemente en nuestro país, necesitamos de tener tratos directos. Ahora esos tratos directos pueden mejorarse, pueden precisarse los ámbitos de acción, la forma de ejecución, los mecanismos, en fin, un montón de cosas que es la situación que en definitiva puso en duda esta situación respecto de esta Fundación Democracia Viva. Ya, o sea, lo que estoy entendiendo entonces de tus palabras es que el mecanismo de trato directo no necesariamente, dices tú, es el problema, sino que son los controles, la rendición de cuentas podría ser lo que está... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque claro, trato directo, para que todos los que nos están viendo hasta ahora se entienda, es cuando tú no tienes que pasar por un proceso de licitación, que yo entiendo que también el Estado lo hace, para evitarse toda la burocracia que hace que ciertos proyectos se retrasen mucho en el tiempo. Esa es la razón, ¿verdad?, de un trato directo, ¿no es así, Ignacio? Efectivamente, y debiese ser, como tú bien dices, un mecanismo excepcional, te fijas, el grueso de la interacción entre Estados y sociedad civil debiera ser por la vía de licitación, pero aún así los tratos directos se pueden acotar mucho más en qué ámbitos de acción pueden haber tratos directos. Te fijas, si yo estoy ante una catástrofe, la que sea un río, un incendio, hay que proveer viviendas de emergencia, me hace mucho sentido tener tratos directos. En otras cosas, en otras prestaciones probablemente no tengan tanto sentido. Ya, y en este sentido, volviendo al caso convenios, ¿no es cierto?, que todos los días tiene un nuevo capítulo, ¿no? ¿Qué crees tú que pasó acá? ¿Por qué terminó ocurriendo este traspaso, ¿no es cierto?, tan importante de recursos a organizaciones y a fundaciones que no tenían experiencia o que cambiaron de rubro justo cuando habían recibido los dineros del Estado, etcétera? Mira, yo no me he metido en detalle en ese caso, pero claramente ahí hay varias válvulas que se podrían haber alentado, ¿te fijas? Y algunas de ellas efectivamente no están. Nosotros hemos insistido mucho, por ejemplo, el registro civil tiene un registro de las organizaciones de la sociedad civil de todo Chile, pero no es capaz el registro civil de tener al día la composición de los directorios. Entonces uno podría tener y poder visualizar, ¿no es cierto?, quiénes componen los directorios de estas organizaciones y ver posibles inhabilidades que pudiesen existir, o pedir, como se hace para cualquier autoridad pública, una declaración de intereses. Si tú haces, a mí me ha tocado estar colaborando con el Estado en distintas institucionalidades, y lo primero que te piden es una declaración de intereses donde uno dice qué espacios de conflicto de interés potencial tiene uno. Entonces, yo te diría que los mecanismos están ahí, no han sido utilizados adecuadamente, y eso es parte del problema que tuvimos con Democracia Viva. Claro, de hecho, en Democracia Viva, claro, ahí se producía una triangulación. O sea, lo primero que salta, por cierto, es el conflicto de intereses entre las partes involucradas, ¿no es así? O sea, sobre todo entre el representante legal en ese momento, Daniel Andrade, con el Ceremi de la Vivienda, con quien tenían vínculo no solo por ser parte del mismo partido, sino porque el Ceremi había sido el jefe de gabinete de la pareja, en ese entonces, ya no es pareja, de la diputada Catalina Pérez. O sea, tú dirías que ese es el caso más evidente, ¿no?, de irregularidad. O sea, mira, nuestra comisión no es una comisión fiscalizadora de ese caso. Lo que el encargo del presidente es mirar al futuro, qué aprendizaje se pueden tener, y como te decía al principio de la entrevista, el país necesita, las personas sobre todo, más que el país, que puede aparecer como algo muy genérico, las personas necesitan el apoyo y la colaboración de la sociedad civil, muchas veces con fondos públicos y otras veces con fondos privados por la vía de donaciones, ¿te fijas? Entonces, ese es el trasfondo, y nosotros no estamos haciendo una fiscalización del caso Democracia Viva.
el caso Democracia Viva lo va a ver la Contraloría General de la República, va a haber una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El mandato nuestro es mirar hacia adelante y ver, por supuesto, considerando este caso, que ha sido reciente y de escándalo público, pero mirar cómo es la relación permanente del Estado y la sociedad civil. ¿Por qué, dirías tú, se tomó esta decisión de hacer una revisión hacia atrás, pero hacia 5 años para atrás? ¿Por qué? No, esa es una decisión de la Contraloría General de la República. Te fijas, yo ahí no tengo nada que opinar. Me imagino que habrá un criterio ahí de la Contraloría de mirar no solo qué ha sucedido el último año. Yo en particular, nosotros tenemos estudios como Centro de Políticas Públicas que estamos mirando la relación entre Estado y sociedad civil hace más de 10 años, ¿te fijas? Entonces el alcance nuestro es un poquito distinto del alcance de, como te digo, de la investigación específica que la Contraloría o que otros órganos del Estado quieren hacer sobre esta situación. ¿Pero qué opinas de la reacción que hubo desde la oposición en cuanto a que aquí lo que se trataba de hacer un empate con el gobierno pasado? No sé si empate, y como te digo, es un criterio jurídico que habrá determinado la Contraloría. Claramente tenemos el caso de la Municipalidad de Vitacura, que tiene más de 5 años hacia atrás, ¿te fijas? Entonces hay que poner un límite en términos de hasta dónde se investiga, y yo me imagino que hay hechos quizás no tan notorios hacia atrás. A mí, en lo particular, y me imagino que represento al resto de la comisión, más que los años, como te digo, y los casos particulares, nos interesa tratar de aportar con una mirada de futuro cómo esta relación entre Estado y sociedad civil se puede ir mejorando. Porque, como te digo, el Estado y las personas particularmente requerimos de la colaboración de la sociedad civil. Ignacio, cuando ustedes comiencen, ¿no es cierto?, a hacer esta... Yo entiendo lo que tú señalas, que no van a fiscalizar, sino que van a hacer como una especie de propuesta para mejorar precisamente, eso es lo que entiendo, ¿no?, la relación entre las fundaciones y el Estado. Mandato eso es ese caso particular. Claro, o sea, ustedes van a hacer una propuesta de cómo mejorar o sea, cómo lograr estándares más altos de transparencia, probidad, rendición de cuentas, ¿no es así? Efectivamente. Claro. ¿Y cuál es el desafío en ese sentido? Porque son 45 días nada más. Mira, yo creo que el gran desafío es no entusiasmarse tanto con reformas legislativas, te fijas, porque en lo que nosotros hemos investigado hay mucho espacio de mejora de medidas administrativas, cómo interoperan distintos registros de información que el Estado ya dispone, pero muchas veces no conversan. El Servicio de Impuestos Internos tiene un registro de las organizaciones de la sociedad civil, el Registro Civil también tiene otro, en fin, cómo interoperan esos registros. La Contraloría tiene datos sobre las organizaciones de la sociedad civil, hay un CIFE, un sistema de administración de todos los datos financieros del Estado, y la mayoría de estos registros de información no interoperan. Entonces yo te diría que podríamos avanzar mucho, esto ironizando un poco, sin movernos del escritorio, pero teniendo bases de datos que conversan entre ellas y que tú puedas diseñar algoritmos que vean cuando hay ciertas transacciones, transferencias que saltan de un cierto rango. Eso se puede hacer relativamente fácil, no es costoso, y creo que nos permitiría advertir un montón de problemas sin necesariamente cambiar leyes, que si es necesario, bienvenido sea, te fijas, pero sabemos que cambiar leyes toma mucho más tiempo. Fíjate, Ignacio, que a propósito de esto, ¿no? Ustedes me imagino que van a proponer o van a sugerir, supongo, que cuáles son las condiciones de una fundación que una fundación debe tener para acceder a fondos públicos. Hay un tiempo determinado, y te lo pregunto, por ejemplo, por la nueva denuncia, esta vez desde Atacama, que la ha hecho la senadora Yasna Proboste, en contra de una fundación llamada Fundación Visible, ¿no es cierto?, que está configurada jurídicamente por una madre con sus 2 hijas, sin experiencia previa,
que accedió a un programa llamado Noche Digna, esta vez en la Seremi de Desarrollo Social, y recibió 160 millones de pesos sin haber tenido ninguna experiencia previa. Entonces, ¿se tendrán que mejorar los estándares y las condiciones mínimas, dirías tú, Ignacio, para acceder a fondos públicos por parte de fundaciones? No, totalmente. El ejemplo que tú pones es un caso bien claro. Por eso te digo, hay que afinar muy bien los ámbitos de acción, la forma de ejecución, los requisitos, pero tampoco llenarse de requisitos, ¿te fijas? Porque a mí me ha tocado, yo ya llevo muchos años, yo me he dedicado al tema de las políticas públicas, y el Estado muchas veces solicita un montón de información que no es capaz de procesar, ¿te fijas? Entonces, de todos modos, los parámetros que tú me dices, en este caso de Atacama, suenan como bien poco apropiados, ¿te fijas? Pero como te digo, más allá del caso a caso, es importante poder procesar la información. Cuando tú firmas un convenio con el Estado, te piden un montón de antecedentes, pero muchas veces el Estado no es capaz de procesarlo, ¿te fijas? Entonces, ¿y se podría correr ese riesgo, Ignacio? ¿Perdón? ¿Se podría correr ese riesgo que termináramos en el otro extremo ahora? O sea, antes la plata la entregábamos, por decirlo de manera muy burda, ¿no? Fácilmente, y ahora vamos a tener tantas restricciones que ya no se van a poder desarrollar ciertos programas que son muy importantes también para ir en ayuda de la población. Claro, fíjate, es súper importante el punto que tú pones. Fíjate que al principio del gobierno del presidente Piñera, que por lo demás me tocó casualmente, ahí estuvo en ese minuto el diputado Boric, me tocó sentarme al lado de él en ese minuto. Fíjate tú que las transferencias que el Estado hace para las fundaciones que trabajan con niños en situación de vulneración de derechos, el Estado le pone aproximadamente un tercio o la mitad del costo de la prestación. Entonces, los niños que están en hogares residenciales no solo necesitan esa transferencia del Estado, pero necesitan la sociedad civil. O sea, sin la sociedad civil, esos niños no tienen atención. Y muchos adultos mayores que están en hogares también residenciales, en el EAM, tampoco el Estado, con los aportes que hace, logran financiar totalmente las transferencias, las prestaciones que se hacen. Ya, entonces podríamos, por eso te pregunto, podría, digamos, terminar en una situación tal que sean ahora, precisamente para que el Estado se proteja o los gobiernos de turno se protejan, tantas las restricciones que vamos a tener problemas en ese sentido también. Claro, y por eso mismo que el anuncio que hizo la Contraloría, afortunadamente lo corrigió, que iban a parar todas las tomas de razón arbitrariamente, era para mi gusto algo que no correspondía, te fijas, porque evidentemente es parte de del trabajo de la Contraloría fiscalizar la actuación de la administración, pero ciertamente no puede paralizarla, te fijas, porque evidentemente una Fundación La Rosa, una Fundación María Ayuda o un montón de instituciones que ya tienen una trayectoria por causa de otras, no pueden quedar esos niños, esos adultos mayores sin la prestación de esos servicios. Absolutamente. Ignacio, te quiero llevar a otra de las polémicas que, claro, ha quedado más en segundo plano precisamente por este tema, ¿no?, que se ha tomado la agenda, y dice relación con las corporaciones municipales y todo esto también a partir de lo que ha pasado en la municipalidad de Vitacura. Recordemos que su exalcalde, Raúl Torrealba, está en prisión preventiva, enfrentando un juicio, digamos, muy complejo para él. Y quiero preguntarte, ¿qué pasa con los controles en las municipalidades? Bueno, en el caso de Vitacura y en otros municipios, ahí de nuevo hay una anomalía, ¿no es cierto? Porque lo que hizo la municipalidad de Vitacura es transferirle recursos a organizaciones de base, lo que tradicionalmente llamamos organizaciones funcionales, organizaciones territoriales, que en la mayoría de los municipios del país, efectivamente, ellas reciben transferencias de los municipios, pero son transferencias
necesite 5, 10 millones de pesos para que mantengan su sede, para que puedan tener encuentros con personas mayores, o sea, son montos menores. El problema que hubo en la Municipalidad de Vitacura, que se le transfirieron desde el municipio a estas instituciones cantidades muy grandes de recursos y que no correspondían a la capacidad instalada administrativa, si tú quieres, que históricamente este tipo de organizaciones han tenido. Entonces, de nuevo, yo creo que en general los municipios actúan bien. Sí hay actos de corrupción, no solo en Vitacura, hemos identificado algunos casos, han salido a la luz pública, pero de nuevo, hay que irse con cuidado, te fijas, porque el municipio es la puerta del Estado. Las personas no van todos los días al Ministerio de Vivienda, no van al Ministerio de Salud, pero sí van al CEFAM de la municipalidad, sí van al municipio a pedir qué pasa con su registro social de hogares, etcétera. Entonces, sí, se puede mejorar la transparencia en los municipios de todos modos, es necesario, es urgente de todos modos, pero tampoco hay que victimizar a todo el trabajo que hacen los municipios día a día. Claro, si la pregunta es cómo mejoramos los controles, porque pareciera ser que ahí está la base, ¿no es cierto?, de muchas de estas situaciones que, independiente que la justicia tendrá que determinar, ¿no es cierto?, si aquí en el caso de puntual de Vitacura hubo fraude al fisco y otros delitos asociados, el hecho es que aparentemente, ¿no es cierto?, hay ahí un foco o más bien no ha habido la luz suficiente para abordar problemas eventuales de corrupción en las municipalidades. O sea, ¿dirías tú que siguen siendo las municipalidades un foco más importante en ese sentido? Sí, claro. Ahora, lo que te digo es que yo creo que ahí, como te digo, lo que nos falta, estamos en una época de la inteligencia artificial, o sea, buena parte del caso de la democracia viva viene de información pública. Ojo, no es que esa información estaba, solamente que no la habíamos procesado, y parte del equipo de la Seremía es la que levantó las alertas hacia el interior del ministerio, pero era información pública que estaba, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí muchas veces, al querer regular, nosotros inventamos restricciones, pero no somos capaces de procesarlas, ¿te fijas? Entonces yo ahí soy partidario, como te reitero, estamos en una época de inteligencia artificial, de Big Data, de utilizar los canales que la modernidad nos está dando, ¿te fijas? Porque muchas veces no somos capaces de utilizarlo. Me ha tocado hacer un montón de estudios y uno se da cuenta que los ministerios, los mismos municipios, tienen información que ellos mismos ni saben que tienen. Claro, ahora, es que justamente me interesa mucho preguntarte respecto de la autonomía, discrecionalidad, o cuando las decisiones se toman en muy pocas manos o en una sola persona. Y volviendo al tema del caso convenios, ¿no es cierto?, a la autonomía que tiene el Ceremi en una región, ya sea en este caso el Ceremi de Vivienda o el Ceremi de Desarrollo Social. O sea, a ver, ¿hasta qué punto esa autonomía es buena y hasta qué punto genera variables como las que hemos visto, ¿no? Claro, mira, ese es un tema bien complejo también, te fijas, Mirna, porque estamos en un proceso de descentralización, ¿no es cierto? Tenemos por primera vez a los gobernadores y gobernadoras regionales electos, hay un proceso de traspaso de competencia y parte del principio de la descentralización es que los territorios puedan tomar decisiones más cercanas a las demandas de los ciudadanos, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, podemos tener un Estado unitario napoleónico, ¿no es cierto?, o dictatorial, donde todo se dictamina desde la moneda. No sé si eso evite 100% la corrupción, pero claramente se puede organizar el país desde Arica a Magallanes, todo desde la moneda. Yo creo que hemos avanzado y hay que avanzar en la descentralización. Ahora, si es que el traspaso de esta competencia al Ceremi regional fue muy bien dada o no, yo no tengo capacidad para juzgarlo, ¿te fijas? Pero claramente
en la medida que vayamos avanzando en la descentralización, y esto es parte del principio de la descentralización, que la toma de decisiones, que los bienes y servicios que el Estado ofrece a la ciudadanía respondan más a las demandas locales. Fíjate, eso ha sido una crítica que hemos tenido, como autocrítica que hemos tenido en nuestro país por años de años, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, la descentralización tiene sus riesgos, los tiene. ¿Hay mecanismos para prevenir esas situaciones? Por supuesto que las hay, y como te vuelvo a insistir, hay información y se puede ver, o sea, en el caso de Vitacura, se podría haber previsto, bueno, después de la batalla todos somos generales, ¿no? Pero se podría haber previsto que a organizaciones que tradicionalmente reciben 5 millones de pesos al año, de la noche a la mañana empiezan a recibir 200, 500 millones de pesos. Bueno, por mucho que hagan una buena gestión, llama la atención que ese salto en el monto de las transferencias, ¿te fijas? Entonces, esas cosas se pueden ir viendo. Pero lo que no creo que sea factible es que sigamos en un estado napoleónico, ¿te fijas? Porque ya ha pasado el tiempo. Claro, ahora, ese salto en el monto de las transferencias, muchos atribuyen a que ciertas fundaciones, y aquí por favor no quiero meter a todas las fundaciones en el mismo saco porque sería muy injusto, se arman para convertirse en la práctica en cajas pagadoras de los partidos, y que no sería un tema de ahora, sino que esto se viene, o sea, esto es un tema que cuando tú lo hablas en off the record te dicen, pero si esa cuestión es como tan vieja como el hilo negro. ¿Qué piensas tú de eso? Evidentemente, hay que, y te vuelvo al punto, te vuelvo al punto de que es importante y transparentar como mínimo quién integra el directorio y las inhabilidades del directorio. Eso hoy día no está online, si bien la información es requerida por el Estado. Eso podría estar online. Si es que hay directorio. Si es que hay directorio. Luces, ese mínimo detalle. Claro, o sea, sí, te escucho, Ignacio. No, o sea, y lo que te digo, hay muchos mecanismos, o sea, siempre puede haber puede haber empresas fantasmas que se inventan para declarar pérdidas y evadir impuestos, puede haber cargos de ñoquis, como dicen nuestros amigos argentinos, en el Estado, en todas partes puede haber fraude, pero nosotros tenemos como país que mirar hacia adelante y por supuesto tener todas las salvedades posibles, pero ser capaces de utilizar esa información y tomar sanciones. Eso también lo mencionó ayer el presidente de la República. Fíjate que la ley establece que las fundaciones deben entregar al Ministerio de Justicia anualmente un balance auditado y una memoria de actividades. Pues bien, la mayoría la entregan, pero las que no la entregan no pasa nada. Eso te iba a decir, pues, ¿cómo va a ser posible que no pase nada? Pues es que eso es muy complejo, muy riesgoso, y a ver, hay una suerte como de, se naturalizó esta manera de rendir cuentas, entre comillas, o no rendir cuentas. O sea, lo que te digo, es un requisito que está en la ley, que le exige a las fundaciones, ¿no es cierto?, enviar un balance auditado a personas jurídicas del Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia no tiene la capacidad de fiscalizar y de cuantificar cuántas organizaciones, son 30.000, cuántas están entregando oportunamente esa información y cuáles no. ¿Te fijas? Entonces ahí hay una cuestión súper simple, que es dotar al área de personas jurídicas, el Ministerio de Justicia, de una capacidad instalada mínima, que sepa quién entrega su balance auditado y quién no. Es una cuestión bastante elemental, y eso se puede hacer simplemente. Ignacio, yo sé que me vas a decir que no es de tu competencia, pero de todas maneras te hago la pregunta. ¿Qué te parece que el caso Convenios esté poniendo absolutamente en tela de juicio la conversación tributaria en este país? Bueno, yo creo que, mira, todas las cosas se juntan finalmente. O sea, yo creo que es una
una discusión legítima. Te fijas, si te están pidiendo más recursos, demuestre que lo que está utilizando hoy día lo utiliza bien. Y yo te diría que es más allá del caso convenio. El mismo Estado de Chile, y esto viene del gobierno anterior, del presidente Piñera, hace anualmente un monitoreo de programas sociales, de 700 programas sociales el último año, y muchos de ellos en esos reportes se reporta que están mal focalizados, que no tienen la información suficiente, que no están llegando a las personas que deben llegar. Entonces, efectivamente, yo creo que también tenemos que ponernos presión como país a decir, ok, si es necesario una reforma tributaria será, pero veamos cómo podemos eficientar el gasto público. A mí me parece que se puede caminar y mascar chicle a la vez. Ese dicho tan coloquial, pero tan sabio que tenemos, te fijas, porque te digo, todos los gobiernos legítima y genuinamente inventan nuevos programas para cumplir mejor con su mandato político, pero a la postre esos programas que se crean siguen ahí y muchas veces algunos de ellos no tienen buenos resultados. Ya pues Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y además integrante de la Comisión para la Probidad e Integridad. Te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado, muy bien, muchas gracias. Gracias, que tengas muy buen día. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte, volvemos con el senador del PPD por la región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler.